Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio que ha sacudido las bases legales de Colombia. Vamos a hablar del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Y créanme, esto es mucho, mucho más que un simple cambio de palabras en un documento. A ver, empecemos por la pregunta del millón. Cuando se escucha por ahí que los campesinos ahora son sujetos de derechos, ¿qué es lo que significa en realidad? Suena a término de abogados, ¿verdad? Pues no, para nada. Es algo que en el fondo redefine por completo la relación del Estado colombiano con una parte importantísima de su gente. Bueno, vamos a desgranar esto. Y lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de un gesto bonito o simbólico. No, estamos ante una de las reformas a la Constitución más importantes que ha habido en Colombia en los últimos años. Aquí está la clave de todo, el documento que lo pone en blanco y negro, el Acto Legislativo 01 de 2023. Esta fue la herramienta legal que lo cambió todo, porque modificó nada más y nada menos que el artículo 64 de la Constitución. Pero este cambio en el papel provocó algo todavía más grande, un giro en la forma de ver al campesinado. Y esto, justamente esto, nos lleva al corazón del asunto, a un cambio de mentalidad fundamental. A partir de ahora, el Estado colombiano ve al campesino con otros ojos. Y eso lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la respuesta. Ser sujeto de derechos quiere decir que el campesino deja de ser visto únicamente por su función económica, como alguien que trabaja la tierra y ya. No. Ahora se le reconoce como un grupo social completo, con una identidad cultural y política propia que además merece una protección especial. O sea, es un cambio de paradigma total. Vale, pero ¿cómo se come esto en la práctica? ¿Qué implica de verdad? Para entenderlo bien, lo mejor es que lo dividamos en tres pilares, tres ideas fundamentales. Estos son los tres ejes de esta transformación. Primero, el reconocimiento de que tienen una identidad cultural propia y única. Segundo, la garantía de su derecho al territorio, que es vital. Y tercero, la obligación del Estado de darles una protección especial. Vamos a ver cada uno. El primer pilar, la identidad. La ley ya no ve al campesino solo como un productor de alimentos. Ahora reconoce que tiene toda una cultura, saberes, tradiciones y formas de vida que están súper ligadas a la tierra. Y esto es tan importante que le da un estatus de protección parecido al que ya tienen las comunidades indígenas o afrodescendientes. Ahora, el segundo pilar que es clave. El derecho al territorio no es simplemente tener un pedazo de tierra, es mucho más. Es el derecho a quedarse ahí, a construir su comunidad, a decidir qué producen y cómo lo producen. Esto, por ejemplo, protege algo tan fundamental como la soberanía alimentaria y le da más fuerza a figuras como las zonas de reserva campesina. Y el tercer pilar es la acción del Estado. Protección especial significa que el gobierno tiene ahora la obligación de ponerlos como prioridad para empezar a corregir el abandono histórico que han sufrido. El objetivo es cerrar esa brecha gigante que hay con las ciudades, en cosas tan básicas como la salud o la educación. Y ojo a esto que es un punto clave. Se ordena crear un trazador presupuestal, una herramienta para vigilar que la plata destinada al campo de verdad llegue al campo. Bien, ya que entendemos los pilares, vamos a ver cómo se traduce esto en la vida real. Si comparamos el antes y el después, vamos a darnos cuenta de la verdadera dimensión de esta reforma. Este es quizá el resumen más claro y potente de todo el cambio. Se pasa de ver a los campesinos como una simple fuerza de trabajo a reconocerlos como lo que son, un grupo social y cultural con una identidad propia. Es pasar de ser un engranaje en la economía a ser una comunidad con derechos plenos. Miren esta comparación, es que es brutal. Antes, sus derechos dependían de si el gobierno de turno quería o no hacer algo. Ahora, son derechos fundamentales que pueden exigir ante un juez. Antes, eran prácticamente invisibles en los presupuestos. Ahora, la inversión que se les destina tiene que ser rastreada por ley. Es un cambio radical de poder, de visibilidad y de dignidad. Para que todo esto no se nos quede en algo teórico, vamos a aterrizarlo en algo tan pequeño y a la vez tan poderoso como una semilla. Es un ejemplo perfecto de cómo esta ley puede impactar la vida diaria de la gente. Fíjense en esto que es fundamental. Con este reconocimiento, la práctica de toda la vida de guardar, seleccionar e intercambiar las semillas criollas y nativas queda protegida por la Constitución. Esto quiere decir que ya no se puede venir con leyes comerciales o de patentes a criminalizar una actividad que es, literalmente, la base de su cultura, de su comida
y de su supervivencia económica. Y cerramos con una pregunta para que nos quedemos pensando. Con estas nuevas herramientas legales y con este reconocimiento cultural tan potente, se abre una oportunidad histórica. La pregunta ya no es si los campesinos tienen derechos o no. La verdadera pregunta ahora es cómo el ejercicio de esos derechos va a transformar para siempre el futuro del campo en Colombia. Ahí queda eso.